No mereces sentarte a la misma mesa que nosotros, gritó mi nuera en medio del restaurante abarrotado. A su lado, su madre esbozó una sonrisa despectiva. No cualquier basura tiene derecho a entrar en este lugar. No cualquier basura tiene derecho a entrar en este lugar. Me giré para mirar a mi único hijo, pero él bajó la cabeza. Evitó mi mirada. Se escondió, como si yo fuera solo una mancha que había caído accidentalmente en su vida. A mi alrededor, las risas burlonas resonaban como un entretenimiento barato. Mi nuera incluso levantó su copa con calma, inclinándose hacia mí como para darme una orden. Váyase, está arruinando nuestra cena. Enderecé la espalda. No lloré. No supliqué. Me levanté de la mesa. Salí del restaurante a través del frío cristal, dejando atrás las risas de satisfacción y el silencio traidor de mi propio hijo. Pero esa misma noche, mi teléfono sonó sin cesar. 63 llamadas perdidas. Ellos no sabían que sería el comienzo de su propio y aterrador colapso. El grito de mi nuera, Mariana, rasgó la elegante atmósfera del restaurante La Casa del Mezquite. El lugar quedó en silencio. Cientos de ojos se clavaron en nuestra mesa, convirtiéndola en un escenario de oprobio. Soy Áurea. A mis 58 años, he usado estas manos para amasar la masa del pan dulce que vendo en el mercado desde el amanecer, para remendar cada prenda de mi esposo y mi hijo, para fregar cada baldosa de la casa de la que ya no soy dueña. Estas manos una vez acunaron suavemente a Lisandro, mi hijo, hasta que se durmió. Pero esta noche, estas mismas manos viejas y temblorosas habían derramado accidentalmente una copa de vino. La mancha de vino tinto se extendió sobre el mantel inmaculadamente blanco. Mi corazón latía desbocado como un pájaro enjaulado en mi pecho, buscando frenéticamente una salida en vano. ¡Qué asco!, siseó Mariana, poniéndose de pie de un salto. Su vestido de seda de diseñador se agitó como si mi presencia fuera una plaga. A su lado, su madre, la señora Ofelia, una mujer de cabello teñido de un rubio chillón y una sonrisa perpetuamente despectiva, se cubrió la nariz con una servilleta. No es de extrañar, dijo con su voz aguda y estridente. No toda la basura tiene derecho a entrar en un lugar tan lujoso como este. La seguridad no debería haber dejado entrar a esta campesina. Mis manos temblaban. Quería decir algo. Quería disculparme. Pero las palabras se atascaron en mi garganta. La humillación pesaba sobre mi pecho más que una losa de hormigón, impidiéndome respirar, impidiéndome pronunciar una sola disculpa. Lentamente, me volví hacia Lisandro. Mi hijo, mi único orgullo. El niño por el que vendí la última parcela de tierra de nuestros antepasados solo para que pudiera obtener un título universitario, para que pudiera mantener la cabeza alta en esta ciudad. Lisandro, susurré, mi voz quebrándose en pedazos. Mi hijo, el orgullo de mi vida, tenía la vista fija en su plato de alta cocina. Se encogió de hombros, se ajustó el chaleco y se hizo pequeño en su silla. Estaba evitando mi mirada. En ese instante, algo se rompió dentro de mí. Lo comprendí todo con una claridad dolorosa. Para ellos, yo no era una madre, no era una suegra, solo era un obstáculo. Me despreciaban porque me veían débil. Se reían a mis espaldas porque, unos años antes, había firmado como aval para el coche nuevo de Lisandro sin leer la letra pequeña. Desde entonces, para la familia de mi nuera, yo era una vieja ignorante, una pueblerina fácil de engañar. A nuestro alrededor, los susurros de los otros comensales se convirtieron en risitas disimuladas. Éramos el hazmerreír de la noche, el entretenimiento barato de los ricos de Polanco. Mariana, al ver que su marido no decía nada, se sintió victoriosa. Con una calma que me heló la sangre, volvió a llenar su copa. Luego se inclinó sobre la mesa, acercando su rostro perfectamente maquillado al mío. El olor de su perfume caro me invadió, dulce y nauseabundo. «Váyase», susurró, pero con la fuerza de un latigazo. «Está arruinando nuestra cena. Lárguese de aquí». Me quedé sin palabras por un segundo. Mi mente repasó cada sacrificio, cada noche en vela cuidándolo cuando tenía fiebre, cada peso ahorrado para su boda. Todo eso, borrado por una copa de vino derramada. Respiré hondo. No iba a llorar. No delante de ellos. No les daría esa satisfacción. Enderecé la espalda. Esa espalda que me dolía por tantos años de trabajo duro. Agarré mi viejo bolso, el que Mariana siempre miraba con asco.
y me levanté. No dije una palabra. Empujé la silla hacia atrás y caminé entre las mesas. A través del cristal eché un último vistazo. Mariana brindaba con su madre. Lisandro levantó la vista tímidamente. Nuestras miradas se cruzaron por una fracción de segundo. Vi culpa, vi miedo en sus ojos. Pero entonces, se apresuró a bajar la cabeza, levantó su copa y se la bebió de un trago. Había elegido, le di la espalda y caminé sola por las amplias aceras de Polanco. Pensaron que habían empujado a esta vieja molesta fuera de sus vidas glamurosas. Pensaron que volvería a mi húmedo cuarto en el ático, a llorar y a resignarme. Pensaron que este era el final. Pero no sabían que esa copa de vino había encendido un fuego en el corazón de una madre traicionada, capaz de quemar un mundo entero. Las calles de Polanco nunca habían sido tan frías como esa noche. Un frío que nacía en medio de mi pecho y se extendía hasta las puntas entumecidas de mis dedos. Deambulé sin rumbo, arrastrando mis viejos zapatos por las aceras perfectas, rodeada de tiendas de lujo y coches que costaban más de lo que yo había ganado en toda una vida cosiendo ropa para otros. El viento frío me golpeaba la cara, y los recuerdos llegaron uno tras otro. Recordé el día en que vendí la tierra de mi abuelo en el pueblo. Era lo único que nos quedaba, la única garantía para nuestra vejez. Lloré al firmar los papeles ante el notario, pero lo hice porque Lisandro me lo suplicó. Mamá, te prometo que cuando sea ingeniero, no te faltará de nada, me dijo ese día con los ojos brillantes. Me abrazó con fuerza, y yo, tonta de mí, le creí. Recordé las veces que fui a la casa de empeños a dejar mis pendientes de oro, el único regalo que mi difunto esposo me había dado, para pagar sus libros de la universidad. Recordé las noches que pasé encorvada sobre la máquina de coser hasta que me ardían los ojos, solo para que él tuviera ropa decente y no se sintiera menos que sus amigos ricos. ¿Y todo eso para qué? Para verlo bajar la cabeza ante una mujer que ni siquiera sabe lo que cuesta ganar un peso. Para ver cómo se escondía detrás de la copa de vino mientras su esposa me trataba como a un perro callejero que se coló en una fiesta. Me detuve en una esquina, bajo la luz amarilla de un farol que parpadeaba. La tristeza que sentía, esa bola pesada en la garganta, de repente se transformó. Ya no era dolor. Se convirtió en algo duro, pesado, frío como el hielo de diciembre. Rabia. Por primera vez en años, sentí una rabia pura y cristalina. No contra Mariana, de ella no esperaba nada. Siempre supe que su corazón estaba hueco. Mi rabia era contra él, contra Lisandro, contra su cobardía, contra su silencio cómplice. Él permitió que me humillaran, él eligió su bando y me dejó sola en la trinchera. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. La tela áspera de mi suéter me raspó la piel, recordándome quién soy. Ya basta, me dije a mí misma. Ya basta de ser la madre sufrida de las telenovelas. Ya basta de ser la víctima que pone la otra mejilla. Abrí mi bolso de mano. Mis manos temblaban. Pero ya no era de miedo, sino de adrenalina. Busqué entre los pañuelos viejos y las fotos arrugadas de mis nietos hasta que mis dedos tocaron el plástico frío. Ahí estaba, la tarjeta de crédito negra. Era una tarjeta adicional. La cuenta principal estaba a mi nombre, gracias a los ahorros de toda una vida y al seguro de vida que mi difunto esposo dejó, el cual el banco me convenció de invertir sabiamente hace años. Pero yo nunca la usaba. Mariana la tenía secuestrada. Ella la usaba para sus salones de belleza en Santa Fe, para sus cenas con amigas, para comprar esos zapatos italianos que le lastimaban los pies pero alimentaban su ego. Ellos pensaban que esa tarjeta era suya. Pensaban que mi dinero era un derecho divino que tenían solo por existir. Lisandro siempre decía que era para gastos de la casa, pero yo veía los estados de cuenta. Restaurantes, viajes, joyas, y yo callaba. Callaba por amor. Callaba para no causar problemas. Saqué mi celular. La pantalla brillaba en la oscuridad de la calle. Marqué el número del banco que me sabía de memoria. Ese número que nunca me atreví a usar antes. Buenas noches, banco. ¿En qué puedo ayudarle? Contestó una voz joven y amable del otro lado. Quiero reportar mi tarjeta, dije. Mi voz sonó extraña en mis propios oídos. Firme, sin el temblor de la anciana que acababan de echar de un restaurante como si fuera basura. ¿La perdió, señora?, preguntó el joven con tono rutinario. No, respondí cortante. Quiero bloquearla. Bloquear todo. La tarjeta principal. Y todas las extensiones que tenga activas. Ahora mismo. Hubo un silencio breve en la línea.
¿Por robo, señora? ¿Está segura? Sí. Me han robado la dignidad durante demasiado tiempo. Y se acabó. Cancélela. Y si intentan pasarla, quiero que aparezca como rechazada por el titular. El trámite duró apenas unos minutos. Cuando colgué, el silencio de la calle pareció más profundo, pero ya no me daba miedo. Me quedé ahí parada, respirando el aire de la ciudad, sintiendo cómo mi corazón latía con un ritmo nuevo. Pum, pum, pum. Era el ritmo de la justicia. Guardé el teléfono en el bolsillo de mi abrigo y seguí caminando hacia la parada del camión. No iba a gastar en taxi. Ya no tenía prisa. No habían pasado ni 10 minutos cuando empezó. Primero fue una vibración corta en mi bolsillo, luego otra, y otra más larga. Saqué el teléfono con calma. En la pantalla brillaba un nombre que antes me llenaba de alegría, y ahora me causaba náuseas. Hijo mío. Lo dejé sonar. Miré cómo la luz iluminaba mi mano arrugada. Lo dejé sonar hasta que se cayó. Inmediatamente, volvió a sonar. Esta vez, era Mariana. No contesté. Mi teléfono se convirtió en un animal vivo dentro de mi mano. Vibraba, se iluminaba, gritaba en silencio. Una llamada tras otra. Hijo mío. Mariana. Hijo mío. Mariana. Teléfono de casa. Hijo mío. Cerré los ojos un momento y me imaginé la escena. El mesero llegando con la cuenta en esa bandeja de piel elegante. Esa cuenta astronómica de botellas de vino importado y cortes de carne fina que Mariana pidió sin mirar el precio. Mariana sacando la tarjeta negra con ese gesto arrogante que tiene, sin ni siquiera pausar su conversación con su madre. El mesero regresando, un poco apenado, diciendo en voz baja que la tarjeta fue declinada. La cara de doña Ofelia poniéndose pálida bajo las capas de maquillaje. Lisandro buscando en sus bolsillos vacíos. Porque él nunca trae efectivo. Siempre confía en el plástico de mamá. Mariana intentando pasar la tarjeta otra vez, gritando que es un error del banco, que sabe quién es ella. Y luego, el pánico. El darse cuenta de que no tienen cómo pagar. Las miradas de los otros comensales, esas mismas miradas que minutos antes se burlaban de mí, ahora se clavarían en ellos. El teléfono no dejaba de vibrar. 10 llamadas perdidas. 20 llamadas. 40 llamadas. Me subí al camión. Pagué mi pasaje con monedas y me senté junto a la ventana. El motor rugió y nos alejamos de la zona rica. Miré el aparato una vez más. 63 llamadas perdidas. 63 veces intentaron contactar a la mujer que acababan de expulsar de su mesa. 63 veces buscaron desesperadamente a la madre que no era digna de sentarse con ellos, pero que, por lo visto, sí era digna de pagar sus lujos y salvarles el pellejo. Apagué el celular. La pantalla se fue a negro. Por primera vez en esa noche fría, sentí calor. No era el calor del amor familiar. Era el calor de saber que yo tenía el control. La guerra había empezado, y ellos acababan de disparar la primera bala sin saber que yo tenía el dedo en el detonador. Hoy dormirían con miedo, preguntándose qué pasó. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, dormiría tranquila. El autobús me dejó en la esquina de mi calle en Coyoacán. El barrio estaba en silencio. Ese silencio antiguo de piedras volcánicas y árboles viejos que siempre me había dado paz, pero que esta noche se sentía pesado como una lápida. Caminé despacio hacia la casa, mi casa, o al menos la casa que construyeron mis padres y que yo, en un acto de amor ciego, cedí a mi hijo cuando mi esposo Federico falleció. No entré por la puerta grande de madera tallada. Esa puerta ya no era para mí. Esa puerta era para Lisandro y Mariana, para sus invitados elegantes y sus fiestas ruidosas. Yo rodeé la construcción principal, caminando por el pasillo lateral lleno de macetas que yo misma regaba, hasta llegar al cuarto de servicio en la parte trasera. Ahí es donde vivo ahora, en el cuarto donde antes guardábamos las escobas y las cosas viejas. Abrí la puerta con mi llave oxidada. El olor a humedad y encierro me golpeó. Me senté en el borde de mi cama individual, esa cama estrecha que rechina cada vez que respiro. Mis manos todavía temblaban, pero ya no era de frío, era de soledad. En la mesita de noche, iluminada por una lámpara tenue, estaba la foto de Federico, mi viejo. En la imagen él sonreía con esa seguridad de quien sabe que protege a su familia. Tenía puesto su sombrero favorito y me miraba como si estuviera a punto de decirme una broma. Federico, susurré en la oscuridad. Perdóname.
Las lágrimas que había contenido en el restaurante, las que me tragué en el autobús, finalmente brotaron. No fueron un llanto ruidoso. Fue un llanto silencioso, de esos que duelen en las costillas. Lloré hasta que sentí que me quedaba seca por dentro. Lloré por la humillación. Sí, pero más lloré por la vergüenza de admitir mi propio error. Durante años me dije a mí misma que lo hacía por amor. Me dije que una buena madre lo da todo. Me quité el pan de la boca para que ellos comieran filete. Me hice pequeña, diminuta, invisible, para que ellos pudieran sentirse grandes. Y miren el resultado. No crié a un hombre agradecido. Crié a un parásito. Miré la foto de nuevo. Y sentí como si Federico me estuviera regañando con la mirada. ¿Acaso el amor de madre significa dejarse pisotear? ¿Acaso el sacrificio vale la pena cuando el fruto es el desprecio? No. La respuesta retumbó en mi cabeza con la fuerza de una campana. No. Si sigo así, si sigo agachando la cabeza, voy a morir en este cuarto húmedo. Voy a morir sola, y ellos pasarán por encima de mi cadáver para buscar si dejé algún centavo escondido bajo el colchón. Me di cuenta de que mi bondad no los estaba ayudando, los estaba pudriendo. Mi dinero no compraba su amor, solo financiaba su egoísmo. Me limpié la cara con la manga del suéter. La tela estaba mojada y fría. Respiré hondo. El aire olía a polvo, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía llenar mis pulmones. Me puse de pie. Mis rodillas tronaron, pero me sostuve firme. Ya no voy a ser su sombra. Ya no voy a ser la vieja del cuarto de atrás. Mis ojos se desviaron hacia la esquina de la habitación. Allí, cubierto con una sábana vieja para protegerlo del polvo, estaba el antiguo ropero de roble de Federico. Era un mueble imponente, tallado a mano, que trajimos de Michoacán hace 40 años. Desde que él murió hace 5 años, no me había atrevido a abrirlo. Me dolía demasiado ver su ropa, oler su loción impregnada en la madera. Lo había dejado ahí, como un altar intocable al que le tenía demasiado respeto y demasiado miedo. Pero esta noche sentí un tirón en el pecho, una corazonada, como si Federico me estuviera llamando desde esa madera vieja. Caminé hacia el ropero. Mis pasos sonaron firmes en el piso de loseta. Quité la sábana. El polvo bailó en el aire bajo la luz de la lámpara. La madera brilló, oscura y sólida, como el carácter de mi esposo. Pasé la mano por la puerta. Estaba fría. Algo me decía que la respuesta a mis plegarias, o quizás el arma para mi guerra, estaba ahí dentro. Federico siempre fue un hombre precavido. Él nunca confiaba ciegamente, ni siquiera en su propia sombra. Él vio cosas en Lisandro que yo me negué a ver. Puse la mano en la manija de bronce. Estaba dura, atascada por el tiempo. Tengo que abrirlo, pensé. Tengo que saber qué hay ahí. Hice fuerza. La madera gimió, un sonido largo y quejumbroso que rompió el silencio de la madrugada. La puerta cedió. El olor a tabaco y madera antigua inundó el cuarto, envolviéndome como un abrazo del pasado. Y entonces, lo vi. Queridos amigos que me escuchan, hagan una pausa conmigo. ¿Alguna vez se han preguntado si su sacrificio está creando hijos malagradecidos? ¿Se han sentido culpables por decir no, cuando en realidad están salvando su propia vida? Ustedes han estado ahí. Ustedes saben lo que se siente cuando la propia sangre te da la espalda. Por favor, si esta historia les está tocando el corazón, si entienden mi dolor, dejen un comentario aquí abajo, o denle un me gusta. Ayúdenme a saber que no estoy sola en esta lucha. No dejemos que el silencio nos mate una vez más. El aroma a tabaco y madera vieja me envolvió como si Federico estuviera parado justo detrás de mí, abrazándome por la espalda. Aspiré profundo, cerrando los ojos, dejando que ese olor llenara el vacío que sentía en el pecho. Por un momento, el cuarto de servicio desapareció, y volví a ser la esposa amada, la reina de mi hogar, no la vieja arrimada en la que me habían convertido. Con el corazón latiéndome en la garganta, metí las manos entre sus sacos colgados. La tela de lana picaba un poco en mis dedos. Busqué en el fondo, en ese rincón secreto que solo él y yo conocíamos, debajo de unas cobijas tejidas que ya nadie usaba. Mis dedos tocaron algo duro y liso. La saqué despacio. Era una caja de madera de mezquite, pequeña pero pesada, pulida por los años. Federico siempre guardaba ahí sus tesoros más preciados, su reloj de bolsillo, las monedas de plata del abuelo, y nuestra acta de matrimonio. Me senté en la orilla de la cama con la caja en el regazo.
El silencio de la madrugada era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración entrecortada. Levanté la tapa. Las bisagras no hicieron ruido, como si hubieran estado esperando este momento exacto. Adentro no había joyas, no había dinero. Solo había un sobre grueso, de papel amarillento por el tiempo. Estaba sellado con lacre rojo, esa cera dura que él usaba para sus documentos importantes cuando trabajaba en el juzgado. Pero lo que me detuvo el corazón fue lo que estaba escrito al frente, con su letra inclinada y elegante. Para mi amada Áurea. Solo abrir si te sientes desamparada ante nuestros hijos. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Federico llevaba 5 años muerto. ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo podía saber que llegaría una noche en la que me sentiría tan sola, tan pequeña, tan desamparada frente a la crueldad de nuestra propia sangre? Mis manos temblaban tanto que me costó trabajo romper el sello de cera. El crujido del papel sonó como un disparo en la habitación. Saqué la carta. Eran 2 hojas escritas a mano, con esa tinta azul que él siempre usaba. Acerqué la hoja a la lámpara y comencé a leer. Y mientras leía, sentí que su voz grave y pausada resonaba dentro de mi cabeza, hablándome desde el más allá. Mi querida chaparrita, decía la carta, si estás leyendo esto, significa que mis peores miedos se han hecho realidad. Significa que Lisandro no ha tenido la hombría para cuidarte como te mereces. Perdóname, mi amor, perdóname por no habértelo dicho en vida, pero no quería romperte el corazón ni que pensaras que yo era un padre desnaturalizado. Me detuve un momento para secarme una lágrima que cayó sobre el papel. Federico me conocía mejor que nadie. Sabía que mi debilidad siempre fue amar demasiado, perdonar demasiado rápido. La carta continuaba. Yo siempre supe que Lisandro tenía un carácter débil. Es un buen muchacho, pero es arcilla en manos de otros. Y cuando conoció a Mariana y a su madre, supe que si yo faltaba, ellas intentarían devorarlo todo. Y lo peor, intentarían apartarte a ti, porque eres la única que realmente lo ama sin interés. Por eso, mi vida, tomé mis precauciones. Mis ojos se abrieron desmesuradamente mientras seguía leyendo. Las palabras de Federico eran como un bálsamo y una espada al mismo tiempo. No dejé la casa a nombre de Lisandro como todos creen. El testamento que leímos ante la familia, el que le da la propiedad, es real, pero está incompleto. Existe una cláusula, áurea, una cláusula de salvaguarda que redacté en secreto con el notario y que dejé bajo custodia especial. Se llama cláusula de ingratitud. Legalmente, la casa es de Lisandro solo si él cumple con el deber moral y físico de cuidarte y honrarte. En el momento en que tú seas maltratada, humillada o despojada de tu dignidad, ese testamento queda anulado automáticamente y la propiedad absoluta regresa a ti, inmediatamente, sin juicios largos, solo con tu palabra y este documento. Dejé caer la carta sobre mis piernas. Me tapé la boca con las manos para ahogar un sollozo. Federico no me había dejado a mi suerte. Él sabía que Mariana era una depredadora. Él sabía que Lisandro no tendría la fuerza para defenderme. Y desde la tumba, mi viejo estaba extendiendo su brazo para protegerme una última vez. Volví a tomar el papel para leer el final. No guardé este documento en la casa, porque sé que ellas son capaces de registrar hasta debajo de las piedras. Está en el Banco Central, en la caja de seguridad número 402. La única persona que tiene acceso y que conoce este secreto es Lucinda, nuestra vieja amiga de la sucursal del centro. Ve con ella. Enséñale esta carta. Ella sabrá qué hacer. Te amo, Áurea. No tengas miedo. Recupera lo que es tuyo. Haz que me sienta orgulloso. Tú, Federico. Me quedé mirando la firma de mi esposo durante largo rato. El miedo que me había acompañado desde que salí del restaurante se disipó. La vergüenza desapareció. En su lugar nació una esperanza feroz, brillante y caliente. Ya no estaba sola. Miré hacia la ventana. El cielo empezaba a clarear con los primeros tonos grises del amanecer. La noche más larga de mi vida estaba llegando a su fin. Guardé la carta con cuidado dentro de mi sostén, pegada a mi pecho, donde nadie pudiera encontrarla. Cerré el ropero y volví a cubrirlo con la sábana. Me miré en el pequeño espejo manchado que colgaba en la pared. Mis ojos estaban hinchados, mi pelo estaba despeinado, pero mi mirada era diferente. Ya no veía a la anciana que bajaba la cabeza. Veía a la mujer de la que Federico se había enamorado.
Ellos creían que tenían el poder porque tenían mi casa y mi hijo, pero yo tenía algo más fuerte. Yo tenía la voluntad de un hombre que me amó más allá de la muerte. Y tenía un secreto guardado en una caja de seguridad en el banco, un secreto que tenía el poder de destruirlos a todos. Esperé a que saliera el sol. Me bañé con agua fría para despertar cada nervio de mi cuerpo. Me puse mi mejor vestido negro, ese que guardaba para ocasiones especiales. Me peiné el cabello blanco en un chongo firme. Cuando salí del cuarto de servicio, no miré hacia la casa grande donde mi hijo y su esposa dormían, seguramente preocupados porque sus tarjetas no pasaban. Caminé directo hacia la calle. Iba al banco. Iba a ver a Lucinda. Iba a reclamar mi vida. Llegué a la sucursal bancaria justo cuando el guardia quitaba los candados de la puerta de cristal. El aire acondicionado del interior me golpeó de inmediato, seco y helado, un contraste total con el calor húmedo que ya empezaba a subir desde el pavimento de la calle. Caminé directo hacia el área de gerencia. No tuve que hacer fila. Lucinda, mi vieja amiga y la gerente de esa sucursal desde hace 20 años, me vio entrar desde su oficina de paredes transparentes. Su rostro se iluminó con una sonrisa profesional al principio, pero se apagó en cuanto vio mis ojos. Ella conocía esa mirada. Era la misma mirada perdida y dolorosa que yo tenía el día que vine a cerrar las cuentas de Federico después de su funeral. Aurea, dijo ella saliendo apresurada para recibirme. Ven, pasa a mi oficina. No perdimos tiempo en saludos. Me senté frente a su escritorio de caoba. Mis manos sudaban frío, pero mi determinación ardía. Saqué la carta de Federico de mi pecho y la puse sobre la mesa. El papel crujió en el silencio tenso. Lucinda reconoció la letra de inmediato. Suspiró profundamente, se quitó los lentes de lectura y se frotó los ojos con cansancio. Entonces, ha llegado el día, murmuró ella, con una tristeza que me erizó la piel. Federico siempre tuvo miedo de que esto pasara. No solo ha llegado el día, Lucinda, le dije con voz firme. Ha llegado el momento de saber la verdad. Necesito ver lo que hay en la caja de seguridad. Pero antes, necesito saber si mi hijo ha movido algo de las cuentas. Necesito saber si me han dejado en la calle. Lucinda se puso los lentes de nuevo. Su expresión cambió. Ya no era mi amiga. Era la banquera astuta. Empezó a teclear en su computadora. El sonido de las teclas era rápido, rítmico. De repente, se detuvo. Su ceño se frunció. La vi morderse el labio inferior. Aurea, dijo ella sin mirarme, con los ojos fijos en la pantalla brillante. Qué bueno que viniste hoy, porque si hubieras tardado una semana más, quizás ya no tendrías casa. Sentí una punzada en el estómago. ¿De qué hablas?, pregunté sintiendo que me faltaba el aire. Lucinda giró el monitor hacia mí. Lisandro estuvo aquí hace 3 días, explicó Lucinda con voz grave señalando una fecha. Vino con un notario que no es de nuestra confianza. Trajo una solicitud de traslado de dominio. ¿Traslado de dominio?, pregunté, sintiendo náuseas. Sí, una venta simulada. Lisandro inició el trámite para poner la casa a nombre de una tercera persona. Dijo que era para garantizar una inversión, un negocio que iba a salvar a la familia. ¿A nombre de quién?, susurré. Aunque ya me temía la respuesta, Lucinda señaló un nombre en la pantalla. Ofelia Guzmán. Doña Ofelia, mi consuegra. Me tuve que agarrar del borde del escritorio para no caerme de la silla. No era solo que me quisieran echar, era que querían regalarle el trabajo de toda la vida de Federico a esa mujer. Querían que la casa donde Lisandro dio sus primeros pasos pasara a ser propiedad de la mujer que me llamó sucia la noche anterior. Lo planearon todo, dije con asco. Por eso la cena. Por eso la amabilidad repentina. Querían que yo estuviera contenta para hacerme firmar. Exacto, confirmó Lucinda. Ellos iniciaron el trámite, pensando que la casa ya era de Lisandro al 100%. Pensaron que tú solo tendrías que firmar como testigo, igual que como hiciste con el coche hace 2 años. Creen que eres una anciana que firma sin leer porque confía ciegamente en su hijo. La rabia volvió a calentarme la sangre. Lisandro no solo era débil, era un traidor. ¿Y por qué dices que casi pierdo la casa?, pregunté, intentando mantener la compostura. ¿Por qué no se completó? Lucinda sonrió con satisfacción. Abrió un cajón de su escritorio con una llave que traía colgada al cuello y sacó una carpeta azul. Porque se toparon con Federico, dijo ella poniendo la carpeta sobre la mesa. Abrió la carpeta. Adentro había un documento legal con sellos oficiales antiguos.
Tu hijo y su suegra son unos estúpidos, Áurea. No saben que existe este documento. Es el testamento sombra. Federico lo redactó así. La propiedad está a nombre de Lisandro en el registro público. Sí, pero tiene un candado privado. Un candado irrompible. Lucinda señaló un párrafo resaltado. Para cualquier movimiento de propiedad, venta o cesión, se requiere obligatoriamente la firma de conformidad de Áurea en este documento específico. Sin tu firma aquí, Lisandro no es dueño de nada. Es solo un administrador temporal. Su firma en ese traslado de dominio no vale nada sin tu consentimiento. Respiré. El aire volvió a mis pulmones. Mi viejo. Mi santo viejo. Pero eso no es todo. Continuó Lucinda bajando la voz. Esta cláusula es la que te da el poder total. Escucha bien. Lucinda leyó en voz alta. En caso de que el beneficiario Lisandro demuestre ingratitud, abandono o intente actuar en perjuicio de su madre, Áurea tiene la facultad unilateral de revocar la herencia inmediatamente. La propiedad regresará a su nombre al 100% en el momento que ella active esta cláusula ante notario. El silencio llenó la oficina. Miré el documento. Ahí estaba mi salvación y la condena de mi hijo. Ellos querían engañarme. Seguramente hoy mismo vendrán a buscarme con ese papel de traslado disfrazado, pidiéndome mi autógrafo con una sonrisa falsa. Lucinda cerró la carpeta y puso su mano sobre la mía. Áurea, me dijo mirándome a los ojos. Tienes el cuchillo por el mango. Ellos creen que eres la víctima. No saben que eres el verdugo. ¿Quieres activar la cláusula? ¿Quieres quitarle la casa a Lisandro y recuperarla para ti? Cerré los ojos un segundo. Pensé en el niño que cargué en brazos. Pero luego pensé en el hombre que me dejó sola anoche. Ese hombre ya no era mi hijo. Era un extraño que había vendido su alma. Abrí los ojos y miré a mi amiga. Prepara los papeles, Lucinda, le dije. No solo quiero activar la cláusula, quiero que prepares todo para ejecutarla. Hoy mismo. Regresé a la casa de Coyoacán antes del mediodía. El silencio en la propiedad era absoluto, pero no me dejé engañar. Sabía que la tormenta estaba por llegar. Me senté en mi sillón de lectura, ese viejo mueble de terciopelo verde que Mariana siempre amenazaba con tirar a la basura por anticuado, y esperé. Mantuve la espalda recta y las manos cruzadas sobre el regazo, practicando la cara de póker que mi difunto esposo me enseñó a poner cuando jugábamos a las cartas. No tuve que esperar mucho. Poco después de las 2 de la tarde, escuché el motor del coche de Lisandro entrar a la cochera. Entraron a la sala como dos actores en una telenovela mal escrita. Mariana venía con los ojos rojos e hinchados, claramente irritados de tanto frotárselos para fingir llanto. Lisandro traía la camisa arrugada y esa expresión de perro apaleado que siempre usaba cuando quería dinero. En cuanto me vieron, el espectáculo comenzó. «Mamá Áurea», gimió Mariana, lanzándose al suelo a mis pies. Sí, se arrodilló. La misma mujer que anoche me miraba como si fuera estiércol, ahora se abrazaba a mis piernas. «Perdónenos, por favor. No sé qué me pasó anoche. El vino, las medicinas que tomo para los nervios. Me volví loca. No era yo». La miré desde arriba. Sentí una mezcla de asco y fascinación. ¿Cómo podía alguien cambiar de piel tan rápido? Sus lágrimas mojaban mis medias, pero yo sabía que eran lágrimas de cocodrilo. Lágrimas de quien se ha quedado sin tarjeta de crédito. Lisandro se acercó y se sentó en el taburete frente a mí. Me tomó las manos. Las suyas estaban frías y húmedas. «Madre», dijo con voz temblorosa. «Lo sentimos mucho. Bloquear la tarjeta. Bueno, nos puso en una situación terrible anoche. Pero lo merecíamos. He estado bajo tanta presión en el trabajo. El estrés me está matando. Solo quiero darle lo mejor a mi familia, y a veces pierdo la cabeza». Lo dejé hablar. Dejé que soltara todas sus excusas baratas. Asentí levemente con la cabeza, manteniendo la boca cerrada. Mi silencio los ponía nerviosos. Se miraban entre ellos, buscando una señal. Entonces, Lisandro fue al grano. Sacó una carpeta beige de su maletín. «Mamá, para arreglar todo esto y para que nunca más tengamos problemas de dinero, conseguí una oportunidad increíble. Es un negocio seguro. Pero necesito tu ayuda una última vez». Abrió la carpeta. Adentro había un montón de papeles con letras pequeñas y sellos notariales. «¿Qué es esto?», pregunté, haciéndome la ingenua. Mi voz sonó frágil, justo como ellos esperaban. «Es solo un aval, madre».
se apresuró a decir Mariana, secándose las lágrimas falsas y poniéndose de pie. Es un trámite de garantía. Doña Ofelia, mi mamá, consiguió un inversionista, pero necesitamos poner la casa como respaldo temporal. Solo es una firma. En cuanto el negocio pegue, liberamos la casa y todos seremos ricos. Nunca más te faltará nada. Miré los papeles. Aunque no los leí detenidamente frente a ellos, reconocí el formato. Era exactamente lo que Lucinda me había mostrado en la pantalla del banco. No era un aval, no era un préstamo, era una cesión de derechos. Un traslado de dominio a favor de Ofelia Guzmán. Querían que yo misma les entregara las llaves de mi ataúd. Sentí que la sangre me hervía, pero me obligué a respirar despacio. Si gritaba ahora, si les lanzaba los papeles a la cara, ellos buscarían otra forma de robarme. Necesitaba que cayeran en su propia trampa. Necesitaba que se confiaran. Hice una pausa larga. Me quité los lentes y los limpié con lentitud exasperante. Vi cómo Lisandro contenía la respiración. Vi la codicia brillando en los ojos de Mariana, apenas oculta tras su máscara de arrepentimiento. No sé, hijos, dije dudosa. Su padre siempre dijo que no firmara nada sin leer. Por favor, mamá, insistió Lisandro, apretándome las manos con fuerza, casi lastimándome. Hazlo por mí. Hazlo por Santi, tu nieto. Si no firmamos esto mañana, vamos a perder una oportunidad de oro. ¿Quieres que tu nieto tenga futuro, verdad? Usaron al niño. Por supuesto que usarían al niño. Eso terminó de matar cualquier rastro de piedad que me quedara en el corazón. Suspiré, como si me estuviera rindiendo. Está bien, dije en voz baja. El aire en la habitación cambió. Sentí su alivio como una ola física. Sonrieron. Casi celebraron ahí mismo. Pero, añadí levantando un dedo, no voy a firmar así nada más, aquí en la rodilla. Quiero hacer las cosas bien. Lo que tú digas, suegra, dijo Mariana, ya con otro tono, más rápido, más ansioso. Mañana por la mañana, continué. Quiero que venga tu madre, Ofelia. Quiero que estemos todos. Si vamos a hacer esto, lo hacemos en familia. Preparen un desayuno bonito. Si veo que todo está en orden y que realmente estamos unidos de nuevo, firmaré. Claro que sí, madre, dijo Lisandro, besándome la frente. Su beso se sintió como el beso de Judas. Mañana a las 9. Mi suegra estará encantada. Se levantaron. Ya no parecían tristes ni arrepentidos. Parecían cazadores que acaban de ver caer a la presa en la red. Me voy a descansar un rato, dije, y me levanté con trabajo para irme a mi cuarto de servicio. En cuanto cerré la puerta de mi habitación, me quedé pegada a la madera, escuchando. Lo logramos, amor, susurró Mariana en el pasillo. La vieja se lo tragó todo. Mañana la casa es de mi mamá. Te dije que cedería, contestó Lisandro. Siempre cede. Escuché sus pasos alejarse hacia la recámara principal, esa que debió ser mía. Esperé un minuto. Luego saqué mi celular. Mariana seguramente ya le estaba escribiendo a Ofelia. La vieja calló. Mañana firmamos. Yo también tenía un mensaje que enviar. Busqué el contacto del licenciado Herrera. Mis dedos se movieron rápidos y seguros sobre la pantalla. Están todos citados mañana a las 9. Traiga los documentos. Traiga al notario. Y sobre todo, traiga la orden de desalojo. Estoy lista para sacar la basura de mi casa. Envié el mensaje y miré la foto de Federico en mi buró. Mañana, viejo, le susurré a la foto. Mañana se va a armar la grande, y te prometo que esta vez no voy a bajar la cabeza. Pasé toda la tarde encerrada en la cocina de servicio. El aroma dulce de la canela y la leche hirviendo llenaba el pequeño cuarto, logrando por unas horas tapar la pestilencia de las mentiras que se respiraba en esta casa. Estaba preparando arroz con leche y un pastel de 3 leches con merengue, justo como le gustaba a mi nieto Santi. Era su cumpleaños número 5. Tarareaba una canción vieja mientras colocaba las velitas. Ingenuamente, pensé que la disculpa de ayer había sido real. Me bañé, me puse mi vestido de flores, el más bonito que tenía, y peiné mi cabello blanco con cuidado. Estaba lista. Tenía el pastel en una mano y el tazón de arroz con leche en la otra cuando escuché pasos en el pasillo. La puerta se abrió. Eran ellos. Lisandro vestía un traje impecable. Mariana llevaba un vestido de noche brillante y joyas nuevas. Detrás de ellos, mi pequeño Santi corrió hacia mí. «Abuela, ¿hiciste pastel?», gritó el niño con alegría pura.
pero antes de que pudiera abrazarlo, Mariana lo jaló del brazo con brusquedad. «No toques eso, Santi, te vas a ensuciar», dijo ella con voz cortante. Lisandro se acercó. No me miró a los ojos, sino a mis zapatos desgastados y a mi vestido pasado de moda. «Madre», dijo aclarándose la garganta, «nosotros ya nos vamos. Tenemos reserva en un restaurante italiano en Santa Fe». Sonreí, aunque sentí un nudo en el estómago. «Está bien, hijo. Voy por mi chal y vamos. El pastel lo comemos allá». Mariana soltó una risa seca. «Ay, Aurea, ¿es en serio? ¿A dónde crees que vas con esa ropa? No puedes venir. Es un lugar de gente bien. No queremos que Santi pase vergüenzas frente a sus amigos. Imagínate qué dirán si te ven llegando así, oliendo a cocina». Miré a Lisandro. Esperé que me defendiera. Esperé que dijera, si ella no va, yo tampoco. Pero mi hijo solo suspiró. «Es mejor que te quedes, mamá. Descansa. Mañana será un día largo con lo de la firma. Además, no hay lugar en el coche. Vamos a recoger a Ofelia». Santi empezó a llorar y a patalear. «Yo quiero ir con mi abuela. Quiero mi arroz con leche». Mariana lo cargó a la fuerza, tapándole la boca. «Cállate, Santiago. Te compraremos un pastel caro. No esas porquerías caseras». Dieron la vuelta y salieron. La puerta se cerró con un golpe seco que sonó como un disparo en mi corazón. Escuché el motor del coche alejarse, llevándose las risas de ellos y el llanto de mi nieto. Me quedé parada en la cocina vacía. El pastel seguía en mis manos, pesando toneladas. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Solo sentía un frío inmenso que me congelaba los huesos. La noche cayó sobre Coyoacán. A las 10. Saqué mi celular. Vi una notificación de Facebook. Mariana había iniciado una transmisión en vivo. Seguramente, en su arrogancia, olvidó que todavía me tenía agregada. Mis dedos temblaron al presionar el video. La pantalla mostró un salón de lujo, luces doradas y música de violines. En la cabecera, con una copa de champán, estaba doña Ofelia, borracha de poder. Se levantó y pidió silencio. «Quiero proponer un brindis», dijo Ofelia con voz pastosa, «por mi nieto Santiago, y un brindis especial porque mañana, por fin, se hará justicia divina. Mañana firmamos las escrituras y nos desharemos de los estorbos que ya no sirven para nada». Los invitados aplaudieron. «Salud por la casa nueva», gritaron. La cámara giró hacia Lisandro. «Mi hijo, mi sangre». Él levantó su copa, la chocó con la de su suegra y sonrió. «Salud, Ofelia». «Gracias por todo», dijo él. La transmisión se cortó. El celular se me resbaló de las manos. Esa risa, esa maldita risa de mi hijo celebrando mi desgracia, celebrando que mañana me iba a quitar lo único que me quedaba para dárselo a esa bruja. Me levanté despacio. Mis piernas ya no temblaban, estaban firmes como el roble. Agarré el pastel de 3 leches. Ese pastel que hice batiendo el huevo a mano porque nunca me compraron una batidora nueva. Caminé hacia el bote de basura. Lo levanté y lo dejé caer. El pastel se estrelló contra el fondo, mezclándose con los desperdicios. El merengue blanco se manchó de inmundicia. Se veía igual que mi amor de madre, tirado a la basura, desperdiciado en gente que no valía nada. Me limpié las manos. Me sentía vacía, pero era un vacío limpio. Ya no había dudas. Ya no había culpa. El último hilo de compasión se acababa de romper. Tomé el teléfono y marqué al licenciado Herrera. «Herrera», dije con voz de hielo. «¿Doña Aurea? ¿Pasó algo?» «Vi el video, Herrera. Lo vi todo. Escúcheme bien. Mañana, cuando vengan, no quiero negociaciones. No quiero advertencias. Quiero sangre». «Entendido, señora», respondió él. «Llevaré todo. No tenga piedad, Herrera, porque ellos no la tuvieron conmigo. Haga que les duela. Haga que se arrepientan del día en que nacieron». Colgué. Apagué la luz y me fui a mi cuarto. Esa noche no recé. Me acosté en la oscuridad, con los ojos abiertos, esperando a que saliera el sol para ver cómo ardía el mundo de mi hijo. Señoras y señores, mi corazón se hizo pedazos al ver el pastel tirado en el bote de basura. La crueldad de ellos ya superó el límite de lo que una persona puede soportar. Si han llegado hasta aquí, por favor, ayúdenme comentando el número 1 aquí abajo, para que yo sepa que todavía hay personas acompañándome a lo largo de todo este camino. Su presencia es la mayor fuente de ánimo para que pueda continuar contando la parte final
A la mañana siguiente, la sala de mi casa parecía el escenario de una obra de teatro barata. Habían puesto un mantel de encaje que no era mío, y servido café en la vajilla de porcelana que solo se usaba en Navidad. Mariana y Lisandro estaban sentados en el sofá, muy pegaditos, sonriendo como muñecos de plástico. Doña Ofelia ocupaba mi sillón favorito, presidiendo la mesa como si ya fuera la dueña del lugar. «Buenos días, consuegra», dijo Ofelia con esa voz melosa que me daba náuseas. «Siéntese, por favor, ya tenemos todo listo para el trámite». Me senté despacio, disfrutando los últimos segundos de su ignorancia. Mariana empujó la carpeta beige hacia mí, con impaciencia mal disimulada. «Aquí está, suegra, solo necesita su firma en la última hoja, donde dice aval solidario». Lisandro se acercó y me tendió una pluma dorada. «Ten, mamá. Es un día importante para nuestro futuro. Hazlo por nosotros. Hazlo por Santi». Miré la pluma, miré sus caras llenas de codicia. Lisandro me miraba con esos ojos de perro apaleado que siempre le funcionaban. Mariana se mordía el labio, ansiosa. Ofelia tamborileaba los dedos sobre los reposabrazos del sillón. Extendí la mano y tomé la pluma. El aire en la habitación se tensó. Podía escuchar sus corazones latiendo rápido, saboreando el dinero que creían que iban a ganar. Acerqué la punta de la pluma al papel, y en ese preciso instante sonaron 3 golpes secos y autoritarios en la puerta principal. Mariana saltó en su asiento. «¿Quién es?», preguntó nerviosa. «¿Esperamos a alguien más?». Lisandro me miró confundido. Yo sonreí. Fue una sonrisa fría, sin alegría. «Sí», dije con calma, dejando la pluma sobre la mesa. «Esperamos a la justicia». Antes de que pudieran reaccionar, la puerta se abrió. No había puesto el seguro. Lucinda entró primero, caminando con la elegancia de una ejecutiva implacable, sosteniendo una carpeta azul contra su pecho. Detrás de ella entró el licenciado Herrera, un hombre alto, canoso y con una mirada que podía cortar el acero. «¿Quiénes son ustedes?», gritó Ofelia, poniéndose de pie indignada. «Esta es una reunión familiar privada. Largo de mi casa». Herrera ni siquiera la miró. Caminó hasta el centro de la sala y puso su maletín sobre la mesa de centro, aplastando los papeles que ellos me habían dado. «Corrección, señora», dijo Herrera, con voz de trueno. «Esta es la casa de la señora Áurea. Y usted es una intrusa». Lisandro se puso pálido. «Mamá, ¿qué significa esto?», tartamudeó. «¿Quién es este señor?». «Este señor es mi abogado, Lisandro». «¿Y Lucinda?». «Bueno, tú ya conoces a Lucinda. Ella es la que tiene la llave de la caja de Pandora que ustedes abrieron». Lucinda dio un paso al frente y abrió la carpeta azul. Sacó el documento antiguo, el testamento sombra, y lo puso encima de la mesa, justo al lado del contrato fraudulento de ellos. «Lisandro», dijo Lucinda con severidad, «tu padre no era tonto. Él sabía que este día llegaría. Este documento anula cualquier derecho que creías tener sobre esta propiedad». Mariana se acercó a leer, entrecerrando los ojos. A medida que leía la cláusula de ingratitud, el color se le iba del rostro. Sus manos empezaron a temblar. Esto no puede ser legal», susurró Mariana. «Lisandro es el heredero universal». «Era el heredero universal condicionado», la interrumpió Herrera. «Condicionado a tratar a su madre con respeto y dignidad. Una condición que ustedes rompieron anoche de la manera más vil posible». «¿De qué habla?», chilló Ofelia, tratando de recuperar el control. «Nosotros siempre hemos tratado a Áurea como una reina». Yo solté una carcajada amarga. ¿Como una reina, Ofelia? ¿O como una basura que no merece sentarse a su mesa? Herrera sacó una tableta electrónica de su maletín. Presionó la pantalla y el volumen subió al máximo. La voz de Ofelia llenó la sala. «Mañana, por fin, se hará justicia divina. Nos desharemos de los estorbos que ya no sirven para nada». Luego, la risa de Lisandro, esa risa cobarde chocando las copas. El video de su transmisión en vivo se reproducía frente a sus ojos, la prueba irrefutable de su traición. Lisandro se dejó caer en el sofá como si le hubieran cortado las cuerdas. Se cubrió la cara con las manos. Mariana estaba paralizada, con la boca abierta, mirando la pantalla. Eso era una broma», balbuceó Ofelia, pero su voz ya no tenía fuerza. «Estábamos bromeando». «El fraude no es una broma, señora», sentenció Herrera.
Intentar engañar a una persona de la tercera edad para que firme una cesión de derechos disfrazada de aval es un delito penal. Tengo pruebas de sus mensajes, de sus planes y de la coacción. Si la señora Aurea quiere, podemos ir directo al Ministerio Público ahora mismo. La palabra cárcel flotó en el aire. Ofelia se desplomó en el sillón, agarrándose el pecho. Mariana empezó a llorar, pero esta vez era llanto de miedo puro. «Mamá, por favor», dijo Lisandro, quitándose las manos de la cara. Sus ojos estaban llenos de terror. «No nos hagas esto. Somos tu familia». Yo me puse de pie despacio. Me sentía gigante. Me sentía poderosa. Tomé la carpeta beige que ellos me habían traído. El documento que habría sido mi sentencia de muerte. Lo levanté para que todos lo vieran. «Familia», dije suavemente. «Ustedes dijeron que yo no merecía sentarme en su mesa. Dijeron que yo ensuciaba su cena. Bueno, hijos míos, resulta que esta casa, esta mesa y el suelo que pisan es todo mío». Agarré el papel con ambas manos y lo rasgué. El sonido del papel rompiéndose fue delicioso. Rompí su contrato. Rompí sus planes. Rompí su futuro. Hice pedazos el documento hasta que solo quedó confeti en mis manos. Caminé hacia Ofelia, que me miraba con terror, y le lancé los pedazos de papel a la cara. Los fragmentos cayeron sobre su peinado perfecto y su ropa cara como nieve sucia. «¿Quieres mi casa, Ofelia?», le pregunté mirándola a los ojos. «Llévatela al infierno y vive ahí. Porque aquí, en mi casa, ya no tienes lugar». Herrera sacó un último documento de su maletín y lo puso sobre la mesa con un golpe seco. «Esta es la orden de desalojo», anunció el abogado. «Tienen 15 minutos para sacar sus cosas personales y largarse. O llamo a la patrulla que está esperando en la esquina». El silencio se rompió con el grito histérico de Mariana. El juego había terminado. Y yo había ganado. El sonido de las sirenas cortó el aire tranquilo de Coyoacán, rebotando en las paredes de mi sala como un presagio cumplido. 2 patrullas se detuvieron frente a la casa, y sus luces rojas y azules iluminaron las caras pálidas de quienes, minutos antes, se sentían dueños del mundo. El licenciado Herrera abrió la puerta principal y permitió la entrada de los oficiales. «Oficial», dijo Herrera con voz calmada, señalando los documentos rotos sobre la mesa. «Estos individuos acaban de intentar cometer un fraude procesal y despojo contra una persona de la tercera edad. Tenemos la evidencia grabada y documental. Dado que esto constituye un delito en flagrancia y existe riesgo de violencia hacia mi cliente, solicitamos el desalojo inmediato bajo el protocolo de protección a víctimas vulnerables». Mariana soltó un grito agudo, un sonido que me lastimó los oídos. «Esto es un atropello. Tenemos derechos. La ley dice que tenemos 15 días para desalojar», chillaba ella, aferrándose al brazo de Lisandro como si él pudiera salvarla. «Ustedes perdieron sus derechos civiles en el momento en que intentaron robar», respondió el oficial, un hombre robusto que no parecía tener paciencia para berrinches de gente rica. «Tienen 15 minutos para tomar sus efectos personales y salir. Si se resisten, los sacaremos esposados». El caos se desató en mi sala. Ofelia perdió toda la compostura de gran dama. Empezó a insultar a los policías, diciéndoles que eran unos indios igualados, que no sabían con quién se metían. «No me toquen. Mi yerno es el dueño», gritaba Ofelia mientras un oficial la obligaba a sentarse para que dejara de manotear. Pero lo que más me impactó fue ver a Mariana, la mujer que juraba amar a mi hijo, la que decía que la familia era lo primero. Se giró hacia su propia madre con los ojos inyectados en sangre. «Es tu culpa, vieja estúpida», le gritó Mariana a Ofelia, empujándola. «Tú me dijiste que ella no leía los papeles. Tú me dijiste que era fácil. Por tu ambición voy a perder mi casa». Ofelia la miró con la boca abierta, traicionada por su propia hija. Ahí estaba la verdadera naturaleza de esa gente. Cuando el barco se hunde, las ratas se muerden entre ellas. Lisandro se arrastró por el suelo hasta mis pies. Lloraba con mocos en la nariz, igual que cuando tenía 5 años, y rompía un florero. «Mamá, por favor», sollozaba, agarrando el dobladillo de mi vestido. «Mamá, no dejes que me lleven. No tengo a dónde ir. No tengo dinero. Soy tu hijo, tu sangre». Lo miré desde arriba. Sentí una punzada en el pecho. Claro que la sentí. Ninguna madre quiere ver a su hijo así. Pero luego recordé su risa anoche. «La sangre también se pudre, Lisandro», le dije con voz suave. «Y tú has podrido la nuestra. Levántate».
Ten un poco de dignidad por primera vez en tu vida, y empaca. Les di bolsas negras de basura, esas grandes que uso para las hojas del jardín. Fue una imagen que se me grabará para siempre. Mariana metiendo sus vestidos de diseñador y sus zapatos italianos en bolsas de basura. Ofelia aventando sus cremas caras dentro de un costal de plástico. Lisandro tirando sus trajes al suelo, derrotado. Todo su lujo reducido a desperdicio. Cuando el tiempo se acabó, los policías los escoltaron hacia la puerta. Parecían refugiados de su propia guerra. Pero entonces, Mariana se detuvo en seco y miró hacia la escalera. «Santi, vámonos», gritó. Mi nieto bajó corriendo con su mochila de superhéroes, asustado por los gritos y los policías. «Ven con mamá, mi amor», dijo Mariana extendiendo la mano. «Nos vamos a un hotel». Di un paso al frente. Fue un instinto animal. Me interpuse entre ella y el niño. «No», dije. Mi voz resonó en la sala vacía. «¿Qué dijiste?» «Es mi hijo», gritó Mariana furiosa. «Dije que no», repetí, agarrando la manita de Santi que temblaba. «El niño se queda». «Estás loca». «Es secuestro», intervino Lisandro. El licenciado Herrera dio un paso adelante. «Señores, ustedes están siendo desalojados por un delito grave. No tienen domicilio fijo. Sus cuentas están congeladas por la investigación. No tienen recursos para garantizar la seguridad del menor esta noche. Pretenden llevarlo a la calle o a un motel de paso. La abuela ofrece un techo seguro». El oficial asintió, mirando al niño que se escondía detrás de mis piernas. «Tiene razón el abogado. El menor se queda aquí por seguridad. Si quieren pelear la custodia, vayan mañana al juzgado familiar. Pero hoy, el niño no sale a la calle». Mariana soltó un alarido de frustración. Intentó lanzarse sobre mí, pero un policía la detuvo. «Me las vas a pagar, Áurea. Me robas mi casa y ahora a mi hijo». «No te robo nada, Mariana», le dije abrazando a Santi. «Te estoy haciendo un favor. Estoy evitando que mi nieto duerma en una banca del parque por culpa de tus errores. Vete. Arregla tu vida. Y cuando seas una madre decente, entonces hablamos». «¡Fuera!», ordenó el policía. Los empujaron hacia la salida. Lisandro me miró una última vez. Sus ojos estaban vacíos. Ya no había súplica, solo la comprensión tardía de lo que había perdido. La puerta se cerró. El clic de la cerradura fue el sonido más hermoso que había escuchado en años. Me arrodillé en el suelo y abracé a Santi. «Abuela», preguntó con voz chiquita, «¿por qué se fueron mis papás?» Le acaricié el cabello. «Porque necesitan aprender a ser grandes, mi amor. Pero tú estás aquí. Tú estás seguro». Santi me abrazó fuerte. «Tengo hambre, abuela. ¿Todavía hay arroz con leche?» Sonreí entre lágrimas. «Sí, mi cielo. Hay mucho arroz con leche. Y hay una casa entera para nosotros». Pasó una semana exacta desde que la policía sacó la basura de mi casa. 7 días en los que Santi y yo empezamos a sanar, cocinando juntos y durmiendo sin miedo. Pero yo sabía que el silencio no duraría para siempre. Era martes por la noche. Estaba terminando de lavar los platos de la cena cuando escuché el timbre. No fue un timbrazo insistente y arrogante como los de antes. Fue un sonido corto, tímido, casi como si la persona que tocaba tuviera miedo de ser escuchada. Me sequé las manos en el delantal y caminé hacia la entrada. No prendí la luz del patio. Miré a través de la ventana antes de salir. Ahí, agarrado a los barrotes fríos de la reja, había una sombra que reconocí por el dolor en mi pecho. No por mis ojos. Era Lisandro. Pero no era el Lisandro de trajes italianos y loción cara. El hombre que estaba afuera parecía un indigente. Llevaba la misma ropa de la semana pasada, ahora sucia y arrugada. Tenía la barba crecida, y aún a través del vidrio podía adivinar que sus ojos estaban rojos. Salí al patio. El aire de la noche trajo hasta mí el olor inconfundible del tequila barato y el sudor rancio. Me detuve a 2 metros de la reja. No tenía intención de abrirla. «Mamá», susurró él. Su voz sonó rasposa, rota. «Mamá, ábreme. Tengo hambre». Me crucé de brazos para que no viera que me temblaban las manos. «¿Dónde está tu familia, Lisandro?», le pregunté. «¿Dónde está tu esposa elegante y tu suegra poderosa?». Lisandro soltó una risa que terminó en tos. Se dejó caer de rodillas sobre el cemento de la banqueta, apoyando la frente contra los barrotes de hierro. «Ya no tengo familia, mamá. Se acabó». Levantó la cara. Bajo la luz de la calle,
vi las ojeras profundas que le marcaban el rostro. Mariana me dejó, confesó, y las lágrimas empezaron a abrir surcos en la suciedad de sus mejillas. Metió la demanda de divorcio ayer. Dice que soy un fraude. Dice que le hice perder el tiempo. Se llevó todo lo que pudo vender y se fue a casa de una tía en Cuernavaca. Sentí una punzada de pena, pero la ahogué rápidamente. Era la crónica de una muerte anunciada. ¿Y Ofelia?, pregunté. Lisandro cerró los ojos con fuerza. Ofelia me demandó. Mamá. Me demandó por fraude y abuso de confianza. Dice que yo le prometí la casa y que le robé el dinero que supuestamente invirtió en los trámites. Todos me dieron la espalda. Nadie me contesta el teléfono. Mis amigos, los del club, todos desaparecieron cuando supieron que no tengo un peso. El silencio de la calle pesaba más que sus palabras. Ahí estaba la verdad desnuda. Todo ese amor, toda esa unidad familiar de la que presumían en los restaurantes caros, no valía nada. Era un castillo de naipes, pegado con saliva y dinero ajeno. En cuanto se secó el dinero, el castillo se derrumbó. Lisandro metió una mano por entre los barrotes, tratando de alcanzarme. Mamá, perdóname. Fui un estúpido. Tenías razón. Ellas son unas brujas. Pero ya aprendí. Te lo juro que ya aprendí. Déjame pasar. Solo por esta noche. Déjame dormir en mi cama. Mañana veré qué hago. Pero no me dejes en la calle. Tengo frío. Miré su mano extendida, esa mano que yo había sostenido tantas veces cuando tenía miedo a la oscuridad. Mi corazón de madre gritaba que abriera el candado, que lo metiera, que le diera sopa caliente y lo arrupara. Pero entonces miré hacia atrás, hacia la ventana de la planta alta donde mi nieto Santi dormía tranquilo, a salvo de la toxicidad de sus padres. Si abría esa puerta, Lisandro nunca aprendería. Si lo dejaba entrar, volvería a ser el niño mimado que cree que mamá siempre arregla los desastres. Y yo ya estaba muy vieja para seguir criando a un hombre de 40 años. No, Lisandro, dije. Él me miró con incredulidad. ¿Qué? Pero mamá, soy tu hijo. Precisamente porque eres mi hijo, no te voy a dejar entrar. Entré a la casa un momento. Él gritó mi nombre, pensando que lo abandonaba. Regresé segundos después, con 2 cosas en las manos. Me acerqué a la reja, pero no quité el candado. Por entre los barrotes, pasé primero una cobija gruesa de lana, una que él usaba cuando era niño. Toma, le dije. Para el frío. Él agarró la cobija con desesperación, envolviéndose en ella. Gracias, mamá. Ahora abre. Por favor. No, repetí. Y le pasé el segundo objeto. Era un papel doblado. ¿Qué es esto?, preguntó él, tratando de leerlo en la oscuridad. Es una dirección, Lisandro. Es un centro de apoyo laboral y albergue temporal en el centro. El director es conocido del padre de la iglesia. Ya le hablé de ti. Te darán una cama limpia y comida caliente, pero con una condición. ¿Cuál condición?, preguntó él con miedo. Que trabajes, respondí mirándolo a los ojos. Tienen bolsa de trabajo. Necesitan gente para limpieza, para carga, para lo que sea. Vas a ir ahí mañana a primera hora. Lisandro arrugó el papel, ofendido. ¿Me estás mandando a un albergue? ¿A mí? ¿A un ingeniero? Mamá, eso es para vagabundos. Tú eres un vagabundo ahora, Lisandro. Le solté con dureza. No tienes casa. No tienes dinero. Y el título de ingeniero no sirve de nada si no tienes dignidad. Él se quedó callado, temblando bajo la cobija. Mamá, no me hagas esto, suplicó una última vez, con la voz rota. Un hombre de 40 años no duerme agarrado de las faldas de su madre. Lisandro, sentencié. Tienes 2 brazos y 2 piernas, úsalos, aprende a pararte solo. Cuando tengas tu primer sueldo ganado con el sudor de tu frente, y no con mi tarjeta de crédito, entonces vienes y me invitas un café. Antes no. Di media vuelta. Me costó la vida entera dar la espalda. Sentí que me arrancaban un pedazo de piel. Escuché sus sollozos a mis espaldas, mezclados con el viento de la noche. Vete, Lisandro, dije sin voltear. Hazlo por ti. Hazlo para que algún día tu hijo pueda mirarte a la cara sin vergüenza. Cerré la puerta de madera de la entrada. Puse el cerrojo. Me recargué en la puerta y solo entonces me permití llorar. Lloré por el hijo que perdí, pero también recé por el hombre que, tal vez, solo tal vez, podría nacer de estas cenizas,
Han pasado 3 meses desde aquella noche de las patrullas y los gritos. 3 meses que parecen 3 vidas. Si ustedes pasaran hoy por mi calle en Coyoacán, ya no verían esa casa triste con la pintura descarapelada y las persianas cerradas. No, ahora verían una fachada pintada de un color terracota cálido, llena de macetas con geranios rojos que cuelgan de los balcones. Y si pusieran atención, olerían algo delicioso. El aroma a vainilla, canela y pan recién horneado se escapa por las ventanas abiertas desde las 7 de la mañana. Usé el dinero, ese dinero que guardé durante años pensando en dejarle una herencia a Lisandro, ese dinero que iba a hacer para su coche o sus caprichos. Lo invertí en mí. Remodelé la cocina. Compré un horno industrial de acero inoxidable que brilla como un espejo y cumplí mi sueño de juventud. Abrí mi escuela de repostería tradicional. Vamos, chicas, amasen con ganas, que la masa sienta su energía. Les grito a mis alumnas con las manos llenas de harina. Son mis amigas del barrio, vecinas, y hasta algunas señoras jóvenes que vieron mi anuncio en el mercado. La cocina está llena de risas, de chisme, del sonido de las charolas entrando al horno. Ya no hay silencio en esta casa. Ya no hay miedo a hacer ruido o a molestar a la señora Mariana. Aquí mandamos nosotras y el olor a conchas calientes. A veces, mientras enseño a batir el turrón, pienso en mi hijo. El padre Anselmo me contó la semana pasada que vio a Lisandro. Consiguió trabajo en un restaurante del centro, pero no como gerente. Está de mesero. Dice el padre que lo vio corriendo de una mesa a otra, sudando, cargando charolas pesadas y aguantando los regaños de los clientes exigentes. Al principio sentí pena, pero luego sentí orgullo. Por fin, mi hijo está conociendo el valor del dinero. Por fin sabe lo que duele en los pies después de un turno de 8 horas. Ese dolor le va a enseñar más de la vida que todos los cheques que yo le firmé. Sé que está viviendo en un cuarto de azotea cerca del metro, que paga su propia renta y que come lo que le alcanza. Y eso, aunque suene duro, me deja dormir tranquila. Se está haciendo hombre. De Mariana supe poco, pero suficiente. Intentó venir hace 2 semanas. Se paró en la reja con una caja de chocolates, muy arreglada, fingiendo demencia. Suegrita, ábreme. Solo quiero ver cómo estás. Gritaba desde la calle con esa voz chillona. Pero esta vez, yo no tuve que salir. Contraté a un guardia de seguridad para la entrada, un muchacho grandote y serio que sigue las instrucciones del licenciado Herrera al pie de la letra. La señora Aurea no recibe visitas no programadas, le dijo el guardia. Y mucho menos de personas que tienen una orden de restricción vigente. Por favor, retírese o llamo a la patrulla. Mariana se fue furiosa, taconeando el pavimento. La vi por la cámara de seguridad mientras me tomaba un café de olla en mi sala. No sentí nada, ni odio, ni lástima. Solo indiferencia. Ya no tiene poder sobre mí. Pero la verdadera prueba de fuego, mi graduación personal, fue este sábado pasado. Llamé a Lucinda y a 2 de mis mejores amigas de la clase de repostería. Pónganse guapas, les dije. Hoy yo invito la cena. Pedí un taxi de aplicación, uno de esos camionetones negros y limpios. Me puse un vestido nuevo, color azul rey, que me compré con las ganancias de mis primeras clases. Me maquillé los labios de rojo, me puse los aretes de perlas que recuperé del empeño y salí con la frente en alto. Le dije al chofer la dirección. Polanco. El mismo restaurante. Cuando llegamos, el valet parking nos abrió la puerta. Entré al local. El aire acondicionado, las luces doradas, el murmullo de la gente rica, todo era igual que aquella noche de pesadilla. El capitán de meseros se acercó. Era el mismo hombre que me vio salir llorando hace 3 meses. Me miró, dudoso, tratando de recordar mi cara. Buenas noches, señora. ¿Tiene reservación? Sí, respondí con voz clara y fuerte. A nombre de Aurea. Y quiero la mejor mesa. Por favor. Lejos de la puerta, cerca del piano, el hombre revisó su lista y abrió los ojos con sorpresa. Quizás recordó a la anciana humillada, pero frente a él ahora veía a una clienta distinguida. Por supuesto. Doña Aurea. Sígame, por favor. Nos sentamos. Pedí la carta de vinos. Pedí los platillos que se me antojaron, sin mirar el precio en la columna derecha. Comimos, reímos, brindamos. Mis amigas contaban chistes y yo reía con la boca abierta, sin taparme, sin vergüenza. En un momento de la noche,
Miré hacia la mesa donde había ocurrido todo. Estaba ocupada por otra familia. Se veían felices. Levanté mi copa de vino tinto. El líquido oscuro brilló bajo la luz. Miré el mantel blanco. Impecable. Mis manos ya no temblaban. Salud, susurré para mí misma. Salud por Áurea. Salud por la mujer que dejó de ser una sombra para convertirse en el sol de su propia vida. Cuando llegó la cuenta, saqué mi tarjeta. La misma tarjeta negra que causó tanta discordia. Pero esta vez, yo firmé el voucher. Con mi nombre. Con mi dinero. Con mi libertad. El mesero me trajo el recibo y me sonrió. Gracias por su visita, señora. Esperamos verla pronto. Me levanté, ajusté mi chal sobre mis hombros y caminé hacia la salida. No caminé rápido, huyendo de las miradas. Caminé despacio, disfrutando el sonido de mis propios pasos. Al cruzar la puerta de cristal, el viento de la noche me golpeó la cara. Pero esta vez no sentí frío. La Ciudad de México brillaba frente a mí, llena de luces y promesas. Me subí al taxi con mis amigas, riendo como una muchacha de 20 años. Había recuperado mi casa, sí. Pero lo más importante era que me había recuperado a mí misma. Y eso, queridos amigos, no tiene precio. Era un domingo por la tarde cuando el timbre sonó de nuevo. Pero esta vez, el sonido no me provocó ansiedad ni miedo. Sabía quién era. Era el día de visita acordado. Dejé mi taza de té sobre la mesa del jardín y caminé despacio hacia la entrada. Al abrir, me encontré con Lisandro. Se veía diferente. Ya no tenía esa arrogancia de hombre de negocios falso, ni tampoco la desesperación sucia del indigente que vino a pedir asilo hace meses. Llevaba una camisa sencilla, planchada pero desgastada en el cuello, y unos pantalones de mezclilla limpios. Sus manos, antes suaves y cuidadas con manicura, ahora se veían ásperas, con callos en los dedos y algunas quemaduras pequeñas, seguramente ganadas en la cocina del restaurante donde trabaja. En su mano derecha apretaba una bolsa de plástico transparente. Adentro había 1 kilo de naranjas, de esas pequeñas y un poco verdes que venden en el mercado sobre ruedas, no de las importadas que solía comprar Mariana en el supermercado gourmet. «Hola, mamá», dijo él, bajando la vista. «Te traje esto. Me pagaron ayer, y pensé que te gustarían para el jugo de Santi». Sonreí levemente. Esas naranjas valían más que cualquier regalo costoso que me hubiera dado antes, porque éstas las había comprado con el sudor de su frente, no con mi tarjeta. «Pasa, hijo», le dije, haciéndome a un lado. Lisandro entró, pero se detuvo en el umbral de la cocina. No se atrevió a caminar hacia la sala recién remodelada, esa sala luminosa con muebles nuevos y cortinas de lino. Se quedó parado en el mosaico de la entrada, como si sintiera que sus zapatos de trabajo iban a ensuciar mi piso. «Siéntate», le dije, señalando la mesa de la cocina. «No, mamá. Estoy bien así de pie. No quiero molestar. Solo vengo a ver al niño un rato. Y me voy». Jalé una silla de madera. El sonido de las patas arrastrándose me recordó aquella noche en el restaurante. Pero esta vez, el ruido era diferente. Era el sonido de la autoridad. «Siéntate, Lisandro», repetí con suavidad pero con firmeza. Él obedeció, sentándose en la orilla de la silla, con la bolsa de naranjas todavía en el regazo, como un escudo. Me senté frente a él. Lo miré a los ojos. Vi vergüenza. Vi arrepentimiento. Y por primera vez en años, vi a mi hijo, no al títere de su esposa. «¿Te acuerdas de lo que me dijiste aquella noche en Polanco?», le pregunté sin rencor. Lisandro se puso rojo hasta las orejas. «Mamá, por favor, no. Me dijiste, o dejaste que tu mujer me dijera, que yo no merecía sentarme en la misma mesa que ustedes, que yo ensuciaba su cena». Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas, cayendo sobre las naranjas baratas. «Soy una basura, mamá». «Lo sé». «No, Lisandro», lo interrumpí. «No eres una basura. Eres un hombre que se perdió. Pero hoy puse esta silla aquí para que entiendas algo muy importante». Me incliné hacia adelante y le tomé las manos ásperas. «Yo siempre fui digna de sentarme en cualquier mesa, Lisandro. Porque esta mesa, esta casa y la comida que te alimentó toda tu vida salieron de estas manos viejas y del trabajo de tu padre. El problema nunca fui yo». Apreté sus manos para que me mirara. «El problema era que tú creías que el amor de los padres es una cuenta de banco sin fondo. Creías que te debíamos la vida. Y no es así, hijo.
El dinero de los padres es su sangre y su sudor, no es una deuda que tenemos que pagarles a los hijos por haber nacido. Lisandro sollozó, bajando la cabeza hasta tocar la mesa. Perdóname, mamá, perdóname por todo. Te perdono, le dije, y sentí que una piedra gigante se me caía del pecho. Te perdono porque veo tus manos lastimadas por el trabajo. Te perdono porque trajiste naranjas en lugar de pedir dinero. Pero escucha bien esto. Me solté de sus manos y me recargué en mi silla, con la espalda recta. Esta es mi casa. Esta es mi mesa. Y a partir de hoy tú eres bienvenido aquí. Pero solo si respetas este lugar y a la mujer que lo construyó. La familia no es un lugar para la violencia, ni para los gritos, ni para la humillación. Si no respetas tus raíces. Lisandro, el árbol se seca. Y tú estuviste a punto de convertirte en leña seca. Él asintió frenéticamente, limpiándose la cara con la manga de su camisa. Lo sé, mamá, lo estoy aprendiendo a la mala. Ahora ve, le dije, señalando hacia el jardín trasero. Tu hijo te está esperando en los columpios. Ve y juega con él. Enséñale a ser un hombre de verdad, no el hombre que fuiste hace 3 meses. Lisandro se levantó. Me miró una última vez con gratitud infinita. Dejó las naranjas en el frutero y salió al jardín. A través de la ventana, lo vi correr hacia Santi. Mi nieto gritó de alegría y saltó a sus brazos. Lisandro lo cargó y lo hizo girar en el aire, riendo. Era una risa limpia, sin alcohol, sin pretensiones. Me quedé sola en la cocina. El sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando el polvo de harina que flotaba en el aire. Me serví una taza de té caliente y salí al porche. Me senté en mi mecedora, esa que Federico me regaló cuando nació Lisandro. El aire olía a jazmín y a tierra mojada. Bebí un sorbo de té y cerré los ojos, sintiendo la paz inundarme. A todas las madres que me están escuchando, quiero decirles algo, desde el fondo de mi corazón viejo, pero renovado. No se conviertan en esclavas de su propio amor. Amar no significa desaparecer para que nuestros hijos brillen. Amar no significa darlo todo hasta quedarnos vacías. Guarden la llave de su vida. Guarden ese documento, ese ahorro, ese espacio que es solo suyo. Porque el día que ustedes se respeten a sí mismas, ese día, el mundo entero, incluidos sus hijos, aprenderán a respetarlas. Miré hacia el jardín. Lisandro empujaba el columpio de Santi. Ambos reían. Sonreí. No era la sonrisa triste de la mujer que aguantaba insultos por miedo a la soledad. Era la sonrisa de Aurea, la dueña de su casa, la dueña de su destino, la mujer que tuvo el valor de decir basta, y al hacerlo, salvó a su familia. Bebí el último sorbo de té. Estaba dulce. Perfecto. La vida, pensé, empieza cuando uno decide dejar de tener miedo. Y mi vida, queridos amigos, apenas acaba de comenzar. ¿Y ustedes? ¿Qué piensan de la decisión final de doña Aurea? ¿Creen que fue demasiado dura o hizo lo correcto al cerrar la puerta? ¿Qué habrían hecho ustedes si estuvieran en sus zapatos? Por favor, compártanme sus pensamientos y experiencias aquí abajo en los comentarios. Créanme que leo cada uno de sus mensajes y me llegan al corazón. Si esta historia les hizo reflexionar o les movió el alma, no olviden dejarme su like, compartir el video con sus seres queridos y suscribirse al canal para no perderse los próximos relatos. Nos escuchamos en la siguiente historia. Nosotros somos Historias del Suspiro. Y estamos aquí para acompañarlos a través del tiempo, con relatos que buscan devolverle la paz y la fortaleza